Bienvenidas y bienvenidos a Recortes de Historia y Ciencia Podcast. Hoy es 14 de junio de 2025 y tenemos por delante un buen mosaico de temas, sacados directamente de las fuentes que hemos estado mirando. Eso es. Vamos a meternos con la independencia de la India, cómo vivían allí los colonos británicos, la figura del Cid, que siempre tiene miga. Mucha miga, sí. Y luego saltamos a la ciencia, cuerdas cósmicas con tensión variable, que suena... Bueno, ahora nos contarás. Suena abstracto, pero intentaremos que se entienda. Eso espero. Y también la conexión entre el oxígeno de la Tierra y su campo magnético, el papel de la inteligencia artificial en las finanzas, y acabaremos con algo súper práctico, protección solar. Un menú variado. Variado, sí. El objetivo, como siempre, es sacar las claves, entender un poco mejor estas historias y estos avances científicos. Exacto, buscar esas conexiones, esos detalles que a veces se nos escapan y que nos ayudan a tener una visión un poco más completa. Pues venga, empezamos por la India. Me viene a la cabeza esa frase de enero, ¿no? La del 15 de agosto de 1947. Cuando suene la hora de la medianoche, mientras el mundo duerma, India despertará a la vida y a la libertad. ¡Qué potente! Potentísimo. Pero claro, esa medianoche fue el final de un camino, larguísimo y muy, muy complicado. Que había empezado mucho antes, ¿verdad? A finales del siglo XIX, con el Congreso Nacional Indio, que al principio, era un movimiento bastante elitista, muy hindú, y no conectaba del todo con la gente de a pie, digamos. Hasta que llegó Gandhi. Ahí está la clave. Gandhi introduce la satyagraha, esa idea de resistencia pacífica, de no colaboración, una visión muy espiritual, muy enfocada en lo rural también. Y ahí chocaba un poco con Nehru, ¿no? Que era más pragmático, pensaba en una India moderna, industrial, socialista incluso. Totalmente. Hay una cita de Nehru de 1936 que lo deja muy claro. Decía, no veo ninguna manera de acabar con la pobreza, el vasto desempleo, la degradación y el sometimiento del pueblo de la India si no es a través del socialismo. Dos visiones casi opuestas para el mismo fin. Claro. Y mientras tanto, la tensión con los británicos iba a más. Hubo momentos terribles, como la matanza de Amritsar. Sí, en 1919. El general Dyer, ordenó abrir fuego contra una multitud pacífica. Cientos de muertos. Y lo justificó diciendo que los indios eran como niños traviesos. Una barbaridad que lógicamente echó muchísima leña al fuego del independentismo. Me imagino. Y provocó reacciones fuertes, como la de Rabindranath Tagore renunciando a su título de Sir. Exacto. Y en paralelo, otro actor ganaba peso. La Liga Musulmana, con Jinnah a la cabeza. Que pedían un estado propio, Pakistán. Eso es. Aprovecharon momentos de debilidad del Congreso, como cuando encarcelaron a sus líderes durante la campaña Quit India en el 42. Y también estaba la figura de Subhas Chandra Bose, que buscó apoyo en Japón. O sea, el panorama era muy complejo. Y llega el final de la Segunda Guerra Mundial y el gobierno laborista británico dice, vale, independencia. Pero claro, no fue tan sencillo. No, porque llegó Lord Mountbatten con la tarea de organizar la salida, y la solución fue la partición. Crear India por un lado y Pakistán por otro, dividido además en dos partes, occidental y oriental. A pesar de la oposición de Gandhi, que veía venir el caos. Exacto. Y el caos llegó. 15 millones de personas desplazadas de sus hogares de la noche a la mañana. Una violencia sectaria brutal. Se habla de hasta 3 millones de desaparecidos o muertos. Terrible. ¡Qué horror! Y encima, pocos meses después, asesinan a Gandhi. Sí, un extremista hindú. Un final trágico para él y un nacimiento muy doloroso para las nuevas naciones. Y Pakistán Oriental, por cierto, acabaría independizándose como Bangladesh en 1971. Una historia convulsa, desde luego. Y mientras todo esto pasaba, ¿cómo era la vida de los británicos allí? Has mencionado que cambió con el tiempo. Sí, al principio, digamos en los tiempos de la Compañía de las Indias Orientales, había, cierta integración. Hombres británicos, a menudo tipos educados buscando fortuna, aventura. ¿Los nababs? Esos. Pues tenían amigos indios, incluso relaciones más íntimas, esposas o amantes indias, las llamadas bibis. Había más mezcla. ¿Y qué cambió? Pues varias cosas. Por un lado, empezaron a llegar más mujeres británicas. Las rutas se hicieron más rápidas, como la que abrió Weyhorn por Egipto, y eso, facilitó que se establecieran familias británicas puras, por así decirlo. Y por otro lado, la influencia de los valores victorianos, más rígidos, y también de los misioneros evangelistas que veían las costumbres locales con bastante recelo, por decirlo suavemente. O sea que se pasó de una cierta convivencia a una separación casi total. Totalmente.
Se crearon los cantonments, esos enclaves exclusivos para británicos, con sus clubes privados donde los indios no entraban, sus costumbres importadas como el té de las 5, el gin tonic. La vida social era completamente separada. Y la relación principal con la población local era a través de los sirvientes, ¿no? Que serían muchísimos, muchísimos. Pero vistos siempre desde la superioridad, claro. La relación interracial se convirtió en un tabú absoluto. Era otro mundo, completamente aislado de la India real. ¡Qué contraste! Bueno, dejamos la India colonial y nos vamos mucho más atrás en el tiempo, a la península ibérica medieval. Hablemos de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Ah, el Cid. Otra figura que tiene esa doble cara, ¿no? La histórica y la legendaria. Exacto. ¿Cómo era el Cid histórico, el de verdad? Pues mira, Rodrigo Díaz nació sobre el 1048, más o menos. Era de la nobleza, aunque hay debate sobre si era un infanzón, digamos, de la baja nobleza, o si venía de un linaje más importante, como los Flaines. Lo que sí parece claro es que sabía leer y escribir. Ah, eso no era tan común, ¿no? No, no lo era. Hay un documento de 1098 firmado por él que lo demuestra. Fue un guerrero importante, primero al servicio de Sancho II de Castilla y luego de su hermano, Alfonso VI. Con Alfonso VI tuvo sus más y sus menos, ¿verdad? Sí, una relación complicada. Tanto que Alfonso lo desterró 2 veces. Y en el primer destierro es cuando pasa algo que choca con la imagen del héroe de la Reconquista. Exacto. Entre 1081 y 1086, el Cid se puso al servicio de los reyes musulmanes de la taifa de Zaragoza. Y luchó para ellos, consiguiendo victorias importantes contra ejércitos cristianos, como el del conde de Barcelona o el del rey de Aragón. Eso nos da una idea de cómo eran las cosas entonces, ¿no? Las alianzas eran Flexibles. muy flexibles. La religión era un factor, pero la política y los intereses personales pesaban mucho. No era una lucha constante de cristianos contra musulmanes, era mucho más complejo. Y después del segundo destierro, ¿qué hizo? Ahí ya actuó por su cuenta, como un caudillo independiente en la zona de Levante. Y su gran logro fue la conquista de Valencia en 1094, tras un asedio muy duro. Creó su propio señorío allí. Y derrotó a los almorávides, que eran la potencia musulmana del momento. Sí, en la batalla de Cuarte. Fue una victoria muy importante. Y es en esta época, ya como señor de Valencia, cuando se consolidan sus apodos. Campeador, que significa algo así como experto en batallas campales. ¿Que además él mismo usó? Sí, en esa firma que te comentaba de 1098 puso Ego Rudericus Campidoctors. Yo, Rodrigo Campeador. Y el otro apodo famoso, Cid, que viene del árabe Sidi, que significa mi señor. Un título de respeto que le darían sus propios hombres o incluso sus aliados o enemigos musulmanes. O sea que el Cid histórico fue un guerrero muy hábil, ambicioso, pragmático. Y seguramente bastante duro, ¿sí? Un líder militar de su tiempo. Pero claro, luego vino la leyenda. El cantar de Mío Cid. Sobre todo el Cantar, escrito hacia 1207, pero también otras obras anteriores como la Historia Roderici o el Carmen Campidoctoris. Estas obras empiezan a idealizarlo. Lo convierten en el modelo de caballero. Exacto. El vasallo leal a su rey a pesar de las injusticias, el buen esposo y padre, el cristiano ejemplar. Se inventan episodios que no tienen base histórica, como la famosa jura de Santa Gadea, donde supuestamente obliga a Alfonso VI a jurar que no tuvo nada que ver con la muerte de su hermano Sancho. Que eso no pasó. No hay ninguna prueba de que eso ocurriera, y se exageran elementos como sus espadas, Tizona y Colada, o su caballo Babieca. El propio monasterio de San Pedro de Cardeña, donde fue enterrado, contribuyó mucho a construir el mito. Ario, un símbolo. Que se ha ido adaptando a lo largo de los siglos. Tal cual. Una figura fascinante precisamente por esa complejidad. Bueno, pues de la complejidad histórica nos vamos a la complejidad cosmológica. Física teórica pura y dura. La teoría de cuerdas. Aquí entramos en terreno abstracto, sí. A ver, la idea básica es que todo está hecho de cuerdas minúsculas que vibran, ¿no? Y que esta teoría podría unificar todas las fuerzas de la naturaleza. Pero tiene sus problemas. Tiene muchos retos, sí. Uno de los grandes es explicar cosas como la energía oscura, esa fuerza misteriosa que hace que el universo se expanda cada vez más rápido. O la inflación cósmica, esa expansión rapidísima que ocurrió justo después del Big Bang. Y aquí es donde entra una idea nueva, de un físico llamado Eduardo Gendelman. ¿Qué propone? Propone algo bastante radical. En la teoría de cuerdas estándar, se asume que la tensión de esas cuerdas es una constante fija, un valor fundamental. Gendelman dice, ¿y si no lo es? ¿Y si la tensión se genera dinámicamente por otro campo? Un campo de tensión. Vale.
¿Y qué implicaciones tiene eso? ¿Por qué es importante? Para entenderlo hay que hablar del paisaje y el pantano de la teoría de cuerdas. A ver si lo explico sencillo. Venga. La teoría de cuerdas tiene muchísimas soluciones matemáticas posibles, como un paisaje inmenso con muchos valles y montañas. Cada valle podría ser un universo distinto. Ese es el paisaje. Ok. Pero resulta que muchas de esas soluciones, la gran mayoría, parece que no son compatibles con una teoría cuántica de la gravedad consistente. Son como terreno pantanoso, inestable. Ese es el pantano. Y hay unas reglas, las restricciones del pantano, que nos dicen qué zonas son pantanosas y cuáles podrían ser tierra firme, universos como el nuestro. ¿Y esas restricciones hacen difícil explicar nuestro universo con la teoría de cuerdas? Exacto. Complican mucho explicar la inflación o la energía oscura de forma natural dentro de la teoría. Y aquí vuelve Wendelmann. Su idea es que si la tensión de la cuerda varía, entonces la escala de energía donde la gravedad cuántica se vuelve importante, la escala de Planck, también varía. Ajá. Y según él, en las regiones del universo donde la tensión es muy alta, la escala de Planck también sería altísima. Y dice Wendelmann, y esta es la clave, que en esas condiciones las restricciones del pantano se vuelven irrelevantes o muy débiles. O sea que si la tensión es variable, es como si pudiéramos evitar el pantano. Algo así. Es como si al modificar esa tensión pudiéramos encontrar caminos dentro de ese paisaje teórico que antes parecían pantanosos pero que ahora son transitables y que además podrían explicar la inflación y la energía oscura. Es una idea rompedora, ¿no? Muy rompedora. Replantea uno de los conceptos básicos de la teoría. Aún es una propuesta teórica, claro, pero abre una vía nueva y bastante audaz para intentar resolver algunos de los grandes misterios del cosmos dentro del marco de la teoría de cuerdas. Fascinante. Dejamos las cuerdas vibrando y volvemos a nuestro planeta. Hay un estudio reciente que apunta a una conexión bastante sorprendente entre dos cosas que no solemos relacionar: el campo magnético de la Tierra y el oxígeno de la atmósfera. Sí, es muy curioso. Han mirado datos de los últimos 540 millones de años, el eón fanerozoico, y han encontrado una correlación muy fuerte. ¿En qué sentido? Pues que la intensidad del campo magnético terrestre y el nivel de oxígeno en la atmósfera parecen haber seguido una tendencia bastante paralela. Ambos han ido aumentando en general, con altibajos, pero con una tendencia ascendente similar. Y encontraron un pico particular, ¿no? Sí, un pico notable tanto en el campo magnético como en el oxígeno durante la existencia del supercontinente Pangea, hace unos 330 a 220 millones de años. ¿Y se sabe por qué? ¿Cuál es la causa de esta correlación? Pues ahí está el kit de la cuestión. No se sabe seguro. Hay varias hipótesis. Una es que el campo magnético, al protegernos del viento solar, ayuda a que no perdamos oxígeno al espacio. O sea, un campo fuerte permitiría acumular más oxígeno. Vale, ¿tiene sentido? Otra hipótesis va casi al revés, que los niveles de oxígeno en la superficie podrían influir en la tectónica de placas, y la tectónica afecta al flujo de calor en el núcleo de la Tierra, que es donde se genera el campo magnético. O sea que el oxígeno podría influir indirectamente en el campo. Eso es. Y una tercera opción es que no haya una causa directa entre ambos, sino una causa común que afecte a los dos. ¿Cómo qué? Como los ciclos de formación y ruptura de supercontinentes tipo Pangea. Estos ciclos alteran enormemente tanto el flujo de calor desde el núcleo como los ciclos biogeoquímicos en la superficie, que regulan el oxígeno. Podrían ser la batuta que marca el ritmo de ambos. Interesante. ¿Y qué importancia tiene esto más allá de la curiosidad científica? Pues tiene una implicación muy relevante para la búsqueda de vida extraterrestre. ¿Ah, sí? Claro, siempre buscamos planetas con agua líquida como requisito principal para la vida. Pero este estudio sugiere que tener un campo magnético fuerte y estable podría ser igual de crucial. Quizá, sin un buen escudo magnético, un planeta no puede retener una atmósfera rica en oxígeno a largo plazo, aunque tenga agua. Entiendo. Habría que añadir el campo magnético a la lista de imprescindibles para la habitabilidad. Exacto. Obliga a meter la geofísica planetaria de lleno en los modelos de búsqueda de exoplanetas habitables. No basta con mirar la órbita y la estrella. Ya veo. Bueno, y de la geofísica planetaria pasamos a un tema más terrenal, pero con implicaciones también potentes: la inteligencia artificial y el sector financiero. Sí. En concreto, un artículo de Enrique Dans que es bastante, digamos, provocador. ¿Qué dice Dans?
Pues viene a decir que los profesionales del private equity, del capital privado, tienen los días contados por culpa de la inteligencia artificial. Uf, eso es fuerte. ¿En qué se basa? ¿El private equity son estas firmas que invierten en empresas que no cotizan en bolsa? Buscando oportunidades, reestructurando. Se supone que hacen un análisis muy profundo. Justo ahí ataca Dance. Dice que el valor tradicional del private equity se basaba en dos cosas: acceso privilegiado a información que otros no tenían y ese supuesto análisis profundo para encontrar valor oculto. Vale. Pero Dance argumenta que eso ya no cuela. Primero, porque en mercados cada vez más eficientes, él menciona la hipótesis de fama, se supone que toda la información relevante ya está reflejada en los precios. No hay tanta información privilegiada que rascar. Entiendo. Y segundo, porque para analizar datos y encontrar patrones, valorar empresas, definir estrategias, la inteligencia artificial ya lo hace mejor, más rápido y con más datos que cualquier humano. Y sin sesgos emocionales, sin necesitar oficinas lujosas ni bonus millonarios. Lo contrasta con otro tipo de inversión, ¿no? Sí, él menciona la inversión indexada a la gestión pasiva, pone el ejemplo de Indexa Capital, donde él mismo invierte, que se basan en la automatización, bajas comisiones, transparencia, y que a largo plazo suele dar mejores resultados para el inversor medio. O sea que según Dance, el trabajo de análisis que justifica las altas comisiones del private equity lo puede hacer una IA mejor y más barato. Básicamente sí. Ve la industria del private equity actual como un modelo que sobrevive por inercia, por una narrativa bien construida, somos más listos, encontramos joyas ocultas, y por las enormes comisiones que cobran, pero que es fundamentalmente obsoleto. ¿Y predice su desaparición? Sí, dice que es inevitable. Y recalca que la culpa no es de la IA en sí misma, sino de que este sector no se está adaptando al cambio tecnológico y a la nueva realidad del mercado. Es una visión muy crítica, desde luego. Habrá que ver qué pasa. Desde luego, la IA está llamada a transformar muchos sectores. Bueno, y para acabar, vamos a bajar a algo mucho más práctico, del día a día. Protección solar. Algo fundamental ahora que llega el buen tiempo, sí. Siempre nos dicen que nos echemos crema, que usemos factor alto, pero hay zonas que se nos olvidan. Las orejas, los pies, pero el artículo que leímos señalaba dos zonas aún más olvidadas. Los labios y la raya del pelo. Exacto. ¿Por qué son importantes? Pues porque son piel, al fin y al cabo. El cuero cabelludo es piel. Y aunque el pelo protege, justo en la raya la exposición al sol es directa y vertical. Y los labios tienen una piel finísima, muy delicada y sin melanina propia, muy vulnerable al daño solar. Y las cremas que usamos para el cuerpo o la cara no suelen valer para ahí, ¿no? No es lo ideal. Para los labios, lo suyo son los bálsamos labiales específicos que lleven factor de protección solar, SPF, idealmente 30 o mejor 50. Son fáciles de aplicar, como un cacao de toda la vida. Pero con una pega importante. Que hay que reaplicarlos muchísimo, mucho más que la crema del cuerpo. Piensa que al hablar, comer, beber, lamerte los labios, el producto se va muy rápido. Hay que ser constante. Vale, tomo nota. Y para la raya del pelo, ponerse crema ahí puede ser un engorro. Te deja el pelo graso. Sí, la crema normal no es práctica. Una opción obvia es llevar sombrero o gorra. Mejor si tienen filtro UV certificado. Pero claro, no siempre los llevamos puestos. Nos los quitamos para bañarnos, a veces dan calor. Entonces, ¿qué alternativa hay? Una muy cómoda son las brumas o sprays de protector solar corporal, los que son transparentes y de tacto seco. Ah, ¿esos valen para el pelo? Para la zona de la raya y el cuero cabelludo expuesto, sí. La ventaja es que no engrasan el pelo, como una crema, y se eliminan fácilmente al lavarlo. El inconveniente es que es más difícil saber si has aplicado la cantidad suficiente. Hay que ser generoso. Pero es una solución muy práctica para esa zona concreta. Pues mira, buen consejo. Bruma para la raya del pelo. Lo importante al final es usar filtros adecuados para cada zona y ser conscientes de aplicarlos correctamente y reaplicarlos, cubriendo todas las áreas, incluso esas olvidadas. Totalmente. Bueno, pues con estos consejos prácticos cerramos esta inmersión de hoy. Hemos ido desde la complejísima partición de la India y las dos caras histórica y legendaria del Cid, hasta las vibrantes cuerdas cósmicas, esa danza inesperada entre el oxígeno y el magnetismo de nuestro planeta, el futuro que la IA dibuja para las finanzas. Y la importancia de no olvidarnos de proteger la raya del pelo y los labios del sol. Un viaje bastante completo. Sí, la verdad es que es un buen ejemplo de cómo se puede saltar de un tema a otro y encontrar, bueno, si no, conexiones directas y una riqueza de ideas y perspectivas al mirar fragmentos de historia y ciencia juntos.
Quizás nos deja pensando en eso, ¿no? En cuántas otras relaciones ocultas habrá entre campos que nos parecen separados. Desde luego. Una buena reflexión final. Esperamos que este análisis os haya resultado interesante y útil. Si es así, os animamos a dejar vuestros comentarios, a compartir este contenido y, por supuesto, a suscribiros a Recortes de Historia y Ciencia Podcast para no perderos futuras exploraciones como esta. Eso es. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.